Hola chicos, continuando con la clase de geografía, donde nos habíamos quedado, hoy nos toca ver los principios geográficos, ¿sí? Habíamos mencionado que la geografía viene a ser una ciencia social que estudia la relación hombre con su medio. Ahora, como toda ciencia, necesita tener un método, unos pasos para demostrar lo que quiere estudiar, ¿sí? A esos pasos o métodos en la geografía se conoce como principios geográficos, ¿sí? Y son cuatro los principales y son los que vamos a mencionar. Mucha atención, por favor. El primero de ellos viene a ser el principio de localización. Localización. ¿Sí? Localización. El segundo y el más importante, causalidad. Causalidad. El tercero, el de conexión. Número cuarto, actividad. Esto vienen a ser los principales principios geográficos. ¿Sí? Vamos a comenzar a explicar. Primero, el de localización. ¿A qué se refiere con localización? Ya, para el estudio de algún fenómeno geográfico es necesario primero ubicar, localizar para su estudio. ¿Sí? Por eso verás en las noticias cuando presentan o hablan acerca de un fenómeno geográfico, por decir, se han desatado intensas lluvias, siempre mencionan el lugar, nunca presentan al fenómeno ahí al aire, sino presentan siempre la ubicación. Se ha desatado intensas lluvias, ¿dónde? Huachipa, Chosica, Chaclacayo, siempre da. Se ha registrado un sismo, ¿en qué lugar? México. Entonces hay que tener en consideración. Localización porque busca ubicar el fenómeno a estudiar. Sí, lo escribimos. Algo que tenemos que saber es también saber quién es el autor que propone estos principios. Es muy importante y lo voy a mencionar. Primero, el que hablamos, localización. Lo propone Federico Raxel. Mucha atención con eso. ¿Sí? El segundo principio, causalidad. ¿Quién lo propone? Alexander von Humboldt. ¿Sí? Recordarás, es el más importante ya que él le da el carácter científico a la geografía. ¿A qué se refiere con causalidad? Cuando presentamos un fenómeno geográfico, no solamente lo ubicamos, sino que el hombre quiere entender por qué se desarrolla ese fenómeno, por qué ocurrió. Causalidad, el por qué. Por decirlo, un ejemplo. Si se desata un terremoto, ¿cuál sería la explicación? Las placas tectónicas. Entonces, estamos utilizando el segundo principio, causalidad. Explicar, dar las causas de un fenómeno. Tercero, el principio de conexión. ¿Quién lo propone? Vamos a poner un francés llamado Jean Brunes. Jean Brunes. ¿Sí? Y te vas a recordar de este nombre porque el cuarto principio también es propuesto por el mismo autor, Jean Brunes. Ahora, recuerda, el principio de conexión, como su palabra lo dice, busca entender que los fenómenos no aparecen y se desarrollan de manera aislada, sino están conectados. Por decirlo, el hecho que ocurre un terremoto, ¿qué significa? Que este fenómeno va a dar origen a otro. Si se produce un terremoto en Lima, que días después o horas más tarde se va a intentar conocer. Si se desata un terremoto, inmediatamente se da una alerta de tsunami, se da una alerta de réplicas, entonces están conectados los fenómenos. Si por mucho tiempo se dan intensas lluvias, 5 días seguidos en la ciudad de Lima, ¿qué provocará? En algunos lugares producirá inundaciones, huaicos. Entonces los fenómenos aparecen de manera conectada. Nada aparece de forma aislada. De eso se trata de explicar el principio de conexión. El principio de actividad trata de entender que todo está en constante movimiento, en constante cambio, por decirlo. Si mañana más tarde ocurre un terremoto, ¿te vas a asustar por ello? Si la tierra empieza a temblar, ¿te vas a asustar? Utilizando este principio tienes que entender que la naturaleza y la tierra siempre ha estado en movimiento. Entonces, si tiembla la tierra, no te tienes que asustar, sino que es parte de la naturaleza. Todo está en constante movimiento. ¿Sí? Dos principios.
Lo ponemos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, estos 4 serían los principios fundamentales que tienes que aprender con respecto a principios geográficos, ¿sí? Ahora, vamos a señalar otros 2 principios para complementar el tema, ¿sí? Un principio llamado descripción y el otro comparación. Son complementarios. Primero tenemos que saber quiénes son los autores que proponen ello. El primero lo propone un señor llamado Jean de Lablache. El segundo padre de la geografía, Carl Ritter. Ahí tenemos los autores. Muy bien. ¿De qué consiste estos principios? Bueno, el principio de descripción trata de dar las características del fenómeno que estás estudiando. El principio de comparación trata de encontrar semejanzas y diferencias entre los distintos fenómenos que pasan en la naturaleza. Si bien en el Perú nunca se ha dado un terremoto con intensidad hace mucho tiempo, pero podemos estar previniéndonos, estudiando cómo se dan los terremotos actualmente en otros países. ¿Sí? Comparación, es importante. El principio de comparación trata de buscar diferencias y semejanzas. Muy bien, chicos. Ahora, la segunda parte viene a ser con respecto al objeto de estudio. Habíamos dicho que la geografía es una ciencia, pero ¿cuál viene a ser el objeto de estudio? ¿En qué cosa tiene que estudiar para poder entender toda la realidad? La otra parte que tenemos que aprender es el espacio geográfico. Habíamos dicho que la geografía es una ciencia y que estudia la relación entre el hombre y su medio. Pero ¿dónde? ¿Dónde se da esta relación? Ah, ya. Ese lugar donde se da esta interacción se llama espacio geográfico. Es el lugar donde se da la interacción, ¿sí? Sería medio, pero la palabra técnica viene a ser espacio geográfico. Y a su vez viene a ser el objeto de estudio, ¿sí? Recuerda que la ciencia, su característica principal es que no estudia toda la realidad, sino una partecita. Muy bien. Hay que definir. ¿A qué llamamos espacio geográfico entonces? Ah, viene a ser el lugar donde el hombre desarrolla sus actividades. Porque si no realiza estas actividades, desaparece como especie. ¿Sí? Vamos a poner sus actividades. Es el lugar donde el hombre desarrolla sus actividades, ¿no? Para que se desarrolle como ser humano, como especie. Este espacio comprende 3 niveles y es lo que tienes que entender ahora, ¿sí? Comprende 3 niveles. Comprende 3 niveles. Presta mucha atención. Por decirlo, esto viene a ser la Tierra y el espacio geográfico viene a ser todas estas partecitas. La parte líquida, la parte sólida y la parte del aire, la parte gaseosa. Por decirlo, el hombre aprovecha todos los espacios que tiene para desarrollarse. En la parte del suelo, en la parte sólida, en la parte terrestre, ¿qué actividades desarrolla para que el hombre pueda existir? Ah, ¿qué actividades? La agricultura, el agro. ¿Desarrolla qué cosa? La minería, extracción de minerales y todo eso. La ganadería y todo ello, ¿no? En el mar, ¿qué actividades desarrolla para que el hombre pueda desarrollarse como ser humano? Pesca, comercio. De esa forma explota ese lugar, ¿no? En la parte del aire, en la parte de la atmósfera, ¿qué actividades desarrolla? Vuelos, aviación, todo eso, ¿no? Se coloca satélites, muy bien. Ahora, claro, lo que tienes que saber es, dirás, profesor, pero el espacio geográfico entonces toda la Tierra. Ten cuidado, no. Espacio geográfico viene a ser el lugar donde el hombre desarrolla actividades. El hombre no utiliza toda la Tierra. Por decirlo, en el mar, nosotros no conocemos toda la totalidad del mar, conocemos una parte. A esa parte lo conocemos como zona fótica. Nosotros aprovechamos solamente una parte llamada zona fótica. De la parte sólida de la Tierra, nosotros no aprovechamos, no llegamos hasta el núcleo. Solamente aprovechamos la parte externa, que viene a ser la corteza. Con respecto a la parte de la atmósfera, no aprovechamos todas las capas, solamente aprovechamos la troposfera. Entonces, tienes que tener cuidado. En algunos exámenes de admisión han preguntado, ¿y qué lugares comprende el espacio geográfico? Ah, uno diría toda la Tierra. No, el hombre solamente aprovecha una parte. Y lo voy a poner. La parte líquida se conoce como
zona fótica. La parte sólida lo conoces como corteza terrestre. Y la parte de la atmósfera solamente aprovechamos la troposfera. ¿Sí? Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, muy fácil. 3 niveles. Ahora, hemos mencionado que la geografía viene a ser una ciencia para lo cual necesita disciplinas que ayudan a complementar el conocimiento. ¿Sí? Son algunas disciplinas y ciencias que ayudan a complementar el conocimiento geográfico. ¿Sí? Tenemos, presta mucha atención, tenemos la astronomía, tenemos la cartografía, edafología, tenemos la ecología, demografía. Estas ciencias, estas disciplinas ayudarán a complementar el conocimiento. La astronomía, ¿qué estudia? Estudia los astros y los cuerpos que se encuentran en el universo. La cartografía estudiará la elaboración de mapas, cartas y planos. La edafología estudia los tipos de suelo, la composición que existe dentro de ellos. La ecología estudiará la relación entre los seres vivos y su medio para desarrollarse. La demografía estudiará la población, pero de forma estadística, de forma numérica. La geología estudiará la formación y la composición de la Tierra, cómo ha surgido, cuáles son las capas que la integran y todo eso. La hidrología estudiará el ciclo del agua. Y la última vendrá a ser la meteorología. Meteorología. Esta estudia los fenómenos atmosféricos, ¿no? Los rayos, las lluvias y todo ello. Muy bien, estas disciplinas y ciencias ayudarán a complementar el conocimiento geográfico. Muy bien, mira, último te estoy poniendo un niñito. Recuérdate, dice, tienes que tener mucho cuidado con estos términos en geografía. Una cosa es fenómeno geográfico y otra hecho geográfico. Hecho geográfico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Aparentemente significa lo mismo o parecen lo mismo, pero no. Fenómeno geográfico viene a ser la acción de la naturaleza en la misma naturaleza. ¿Sí? Ahorita te doy un ejemplo. Hecho geográfico viene a ser la acción del ser humano en el medio, en la naturaleza. ¿Sí? Un hecho geográfico, ¿cuál vendría a ser? Cuando el hombre construye una carretera, entonces el hombre está haciendo una actividad sobre su medio. Eso sería un hecho geográfico. La erupción de un volcán, ¿qué sería? La misma naturaleza actuando en la misma naturaleza. Eso sería un fenómeno geográfico. Ten cuidado con esos términos. Lo voy a poner el concepto. ¿Sí? El hecho geográfico es la acción del hombre sobre su medio. Y fenómeno geográfico. Muy bien, chicos. Con esto estaríamos reforzando el tema de geografía y hay que estudiar y repasar para no olvidarnos de los conceptos que hemos